no se copia. ¿Sí? Pero pues de la misma temática hago dos preguntas, así, para que trabajen tranquilos y no se vayan a estar copiando ni nada. No, es que en realidad tengo que avisarles porque a veces no les aviso y se copian y se copian. Pero yo no puedo. ¿Qué, cuál cosito este? De negrito. Ay, ay. Hacemos esto. Y el cosito para que quede nítido. Para ah, ¿sí ves? Ah, no interesa. Vamos allá. A ver. ¿No ven? No, este es el que No, es... Sí, más acá. No, ese no es. ¿Y es este? ¿Qué le pasa? A ver, para allá no es, para el otro lado. A ver, ábrele. Sí, sí, más para allá. No, ahí Sí, está todo. ah, llora. Tamales. ¿O así de más atrás cerca? Ah, también ayúdale, voy a correr la mesita. No, pero es que no, está borroso. Pero a veces sí se cuadra. ¿No estará sucio? ¿Será que está mal? Sí, hacer eso. No. Aquí quedamos este. Ay, ay. Ya. Este ha tenido dos cositos que están aquí. Sí, pero me dijeron que hoy no. Pues igual esta es primera fase porque es laboratorio. Entonces, esta para no contar la de 7. Entonces sí, unas 40 preguntas. ¿Les parece? ¿Ah? 40 para una hora y las otras 2 horas hacemos presentación de las exposiciones. O no, para que ustedes no tengan que estudiar para parcial y exposiciones, Después de yo hago exposición. clase en las 2 horas siguientes. ¿Listo? Y a las siguientes sí ya hacemos las exposiciones porque pues eso es un porcentaje. Gracias a Dios. Que nos iban a hacer encuesta. Bueno, No sé, la muchacha. entonces, bueno, de acá vamos a ver que las infecciones gastrointestinales son infecciones ¿de qué origen? De todos los microorganismos, de los virus, ¿cierto? Pueden ser de bacterias, pueden ser de parásitos, de protozoarios, pero los protozoarios vamos a ver hoy que esos protozoarios pueden ser unicelulares o pueden ser los pluricelulares, que son los gusanos, los nematelmitos y los platelmitos. ¿Listo? Y también vamos a ver que esas inflamaciones, la sintomatología, todas van a estar muy relacionadas con ¿qué? Con diarrea, vómito, retorcijón, ¿qué más tienen? Flatulencias, ¿cierto? Pero vamos a ver que cuando lleguemos a las ETAs, por ejemplo en las de los Clostridium, hay otras que tienen una sintomatología adicional. ¿Eso ya lo miraron en clínica? ¿Sintomatologías de todas estas? Como para retirar un poco y no hacer énfasis en esas cosas. Sí. ¿Sí? Entonces vamos a dejar los más comunes de síntomas para no profundizar en eso y poder avanzar. ¿Listo? ¿Les parece? Bueno, entonces, ¿dónde se van a alojar estos parásitos? Pues vamos a ver que dependiendo del microorganismo, pues van a ser unos a nivel del estómago, del duodeno, del colon, ¿cierto? Entonces, eso también me imagino que ya lo vieron en la parte clínica. Lo que no hayan visto, me dicen para que hagamos, si de pronto no les queda claro, hacemos una explicación en eso. Pero igual ya les dije que, o ustedes me dicen, esa diapositiva quítela porque son 88 diapositivas, pero está completo todo, virus, parásitos o protozoarios y bacterias. No. Aquí van a presentarme a resumir todo porque no puede ser de repaso igual ¿listo? Y más o menos para que vean en qué se va a basar el examen. Porque si no, yo no sé qué es lo adicional que ustedes saben, que eso es muy bueno, es muy importante para el futuro, pero yo no lo conozco exactamente, ¿sí? Entonces no puedo ponerme a
transferir diapositivas a otra docente, que es su trabajo, es para saber qué es lo que les voy a preguntar. ¿Listo? Bueno, ¿cuál va a ser la población vulnerable? Entonces, puede haber riesgo de complicaciones o de incluso hasta de muerte de personas que están en los extremos de la vida. ¿Quiénes? Los recién nacidos, ¿sí? Pueden ser los lactantes o los ancianitos, ¿cierto? ¿Quiénes más van a estar ahí implicados? Inmunocomprometidos, ¿quiénes más? Embarazadas, ¿cierto? Y pacientes que tengan alguna comorbilidad, pacientes con cáncer, etc. El diagnóstico tiene que ser muy rápido, tratamiento adecuado y puntual. Tiene que identificarse el microorganismo, ¿sí? Pero muchas de estas infecciones, sobre todo las víricas, ustedes nunca van a establecer exactamente el agente etiológico. Ustedes van a darse cuenta cuando estén trabajando, y ya seguro que se los dijo el médico que está hablando con ustedes, que hay como épocas en las que se llenó urgencias con el rotavirus, ¿sí? Y ya se sabe, todos los niñitos que llegan con la misma sintomatología, vómito, fiebre, diarrea, ¿y cómo les inició? Con secreción nasal. Eso es un virus, ¿listo? Y muchas veces no tiene fiebre. No darles antibiótico, les van a decir ellos, sino medidas de contención, hidratación, que es lo más importante, porque ¿qué? Durante estas diarreas, estas pérdidas, va a ser lo que más se pierde, el agua. ¿Y con el agua qué se pierde? Los electrolitos, ¿cierto? Y como los electrolitos los tenemos en una concentración de trazas, ¿cierto? Es muy fácil que eso se acabe. ¿Y se daña qué? Lo primero, la bomba de sodio y potasio, ¿cierto? Y entonces el impulso nervioso, hasta ahí llega. Y entonces alucinaciones, pérdida de conocimiento, etc. ¿Listo? Eso ya lo saben, ¿sí? ¿Sí, no? Sí. Bueno. Entonces, ¿cuáles van a ser estas infecciones de tracto gastrointestinal por protozoarios? Las más importantes, amebiasis y yardiosis. ¿Cuál otra miraron ustedes? Y vamos a mencionar rápidamente aquellas que son causadas por microorganismos que hacen parte en los pacientes no comprometidos, sino los atentos o que tienen su sistema inmunológico bien, se me fue la palabra, van a ser una flora transitoria, ¿sí? O una parasitosis que no deja mayor flora. Pero los inmunocomprometidos, ahí sí vamos a ver que se presenta el problema. Como los criptosporidios, por ejemplo, de eso vamos a hablar. ¿Qué sería lo que ocasiona? Por ejemplo, uno tiene, estoy normal, pero un día amanezco con unos dolores de retorcijones y al baño, y desde ahí todos enfermando de la casa. ¿Qué? Ese, sí, o sea, sé que es un virus, pero ese sería rotavirus, o rotavirus tiene que tener secreción nasal. No, a ese ya lo clasificas como una EDA, ¿sí? O viral, ya, nada más. Por eso les digo, no van a identificar exactamente el microorganismo. En este caso, sí, no vas a mandarle a hacer PCR en el hospital, no le van a mandar a hacer eso. Si acaso a uno que otro, como para decir, estamos en una temporada epidémica de rotavirus. Entonces ya se sabe que todos los que van llegando por esa época son rotavirus. ¿O cuál puede ser el otro? Y los otros. Los adenovirus. Son esos dos. Pero el que más, en un 80%, rotavirus. ¿Listo? Bueno, por nematodos, ascaridiosis, ¿la miraron? Tricocefalosis, bueno, eso lo vamos a ver rapidito. Entonces, fusinariosis, estrongilodiosis, oxidiosis. ¿Listo? Vamos a mirar cuál es el agente etiológico. Eso yo lo coloco en apareamiento. Entonces, si les digo el nombre aquí, ¿cuál es el agente etiológico acá? ¿Listo? Y ustedes colocan la letrica. Fácil, para que lo vayan estudiando así, ¿no? Bueno, por céstodos y tremátodos, las más importantes, las teniosis por tenia saginata y la tenia solium, que es la más importante por las complicaciones que puede presentar. ¿Eso lo vieron? Sí, ¿cierto? ¿Lo vieron todos? No. ¿No? Bueno, entonces, como vaya a quedar aquí este repaso, ¿listo? Para que lo estudien. ¿Esa clase fue la que les quedaba muy bien? Por bacterias, Campylobacter, el más importante, el Yeyuni, ¿cierto? Clostridium difficile,
Escherichia coli. Escherichia coli, la 0 es 0, la O mejor, 157, H, flagelar 7, ¿sí? ¿Qué quiere decir la O? Antígeno O, ¿de qué? Del lipopolisacárido, ¿sí? ¿Tienen esa O de ahí? Es eso. ¿Sí les explicaron eso? No. Y la H, ¿qué quiere decir? Flagelo. Acuérdense que H es antígeno, H, ¿cierto? Por la presencia de flagelo. Y por la presencia de flagelo es 7. Entonces, por eso es que se van dando las diferentes cepas de coli. ¿Sí? Entonces, O, y entonces ahí puede cambiar. O 115. Entonces el antígeno O del lipopolisacárido es ese. ¿Listo? Y H, 6, o 3, o 2, o 1. ¿Qué es lo que cambia? El serotipo del flagelar H. ¿Listo? Entonces por eso se va dando la diferencia. Es como cuando la H1N1. ¿Sí? También, ¿sí les explicaron eso? Entonces igualito es en esto. La O es del antígeno O, del lipopolisacárido, y la H flagelar. ¿Sí o no? Profesora, como el H significa de cuántos Del antígeno flagelos flagelar, tiene, la serotipificación de esos, las ¿O qué proteínas, tipo de- las proteínas que conforman esos flagelos. ¿Listo? Y les dan ese cambio. ¿Listo? Bueno, Helicobacter pylori. ¿Lo vieron? Un grupo sí, otro no. Sí. No. Salmonella y Shigella. ¿Sí? Bueno, vamos a ver aquí rápidamente. Staphylococcus aureus Esa es la clase que a un grupo le hace falta. y Yersinia enterocolítica. Entonces que la estudien de estas diapositivas. De aquí va a salir el parcial para esa parte. ¿Vale? Los virus, adenovirus y rotavirus. Bueno, entonces, ¿cuál va a ser los mecanismos de acción? Eso se llama la elefantiasis. Los parásitos, las larvas penetran y obstruyen los ganglios linfáticos y entonces viene la acumulación y por eso se presenta esto. Entonces, mecanismo, ahí está, obstructivo, ¿cierto? Por la ocupación del espacio, no solo de conductos, ¿sí? Sino que también en los mismos órganos. A veces el paciente muere y cuando hacen la necropsia van a encontrar que abren un órgano y está lleno de parásitos. Lástima que quité esas diapositivas de aquí para que no quede tan pesado, pero eso es lo que van a encontrar, es cientos de Profesora, eso que se ve así parásitos. grande, Es lleno de linfático. parásitos. No, Es veneno. Eso es veneno. Pero es por la obstrucción, que no hay recirculación. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es otro mecanismo de acción? El traumático, porque van a causar lesión en el sitio. Por ejemplo, ¿quién? ¿Qué parásito causa lesión en el sitio? El Decatur americano es otro. La entamoeba histolítica, que forma las lesiones en botón de camisa, ¿cierto? Y puede causar la perforación. Entonces, eso es un trauma, es una acción traumática. ¿Listo? Bioquímico, porque estos microorganismos, ya sean bacterias, porque van a secretar sustancias, los mismos parásitos van a secretar todas esas sustancias tóxicas que ellos eliminan ahí al medio donde se están desarrollando. Inmunológico, porque causan hipersensibilidad, y entonces si se hace un cuadro hemático, ¿qué es lo que vamos a tener más elevado ahí en ese cuadro hemático cuando hay una parasitosis? Eosinofilia, ¿sí? Entonces, mire, entonces ahí hay una respuesta inmunológica, ¿listo? Cuando está pasando la larva del Ascaris por pulmón, ¿qué puede causar allá? El síndrome de Loeffler, ¿cierto? ¿Por qué? Una respuesta inmunológica porque pues, una larva pasando por allá para volverse a ingresar arriba y ser deglutida, entonces causa este estímulo. ¿Listo? ¿Sí? ¿Sí estamos como en el repaso? Bueno. Y también un mecanismo exfoliativo. ¿Por qué? Pues porque el mismo parásito está alimentándose, un parásito está alimentándose de sustancias nutritivas de la persona. Las bacterias también lo están haciendo. ¿Listo? Los virus se están desarrollando porque son parásitos obligados de las células donde se están para poderse multiplicar. ¿Cierto? Que las células que están invadiendo. Entonces todo eso es exfoliativo.
rápidamente la mebiasis, entonces el agente etiológico, entamoeba histolytica, ¿sí? ¿Dónde se localiza? En el colon, invade la mucosa intestinal y también puede hacer un paso extraintestinal invadiendo otros órganos que vamos a ver al final rápidamente. Eso ya lo debieron ustedes ver en clínica, ¿cierto? En este parásito unicelular vamos a encontrar que tiene dos formas. Una forma de resistencia que son los quistes, ¿sí? Son esa forma circular que miran ahí con 4 núcleos a su derecha, ¿cierto? Ese es el quiste. Y es la forma, ojo, la infectiva, ¿sí? Porque la persona puede tomar algún alimento o consumir agua contaminada con materia fecal que lleve este parásito, pero pueden ir solo trofozoitos. ¿Esos le van a causar una mebiasis? No, porque cuando llegan esos trofozoitos al estómago, los jugos gástricos la destruyen. En cambio, si llegan los quistes, como tienen una pared resistente, ella lo tolera. Es más, los jugos gástricos le van a ayudar a desenquistarse y liberar con seguridad, ¿sí? El trofozoito metacíclico. Entonces, forma infectiva, si les pregunto de la amebiasis, el quiste, ¿sí? Acuérdense, porque tiene pared, ¿listo? Bueno, ¿cómo se va a movilizar el trofozoito? Pues él va a formar pseudópodos, falsos pies, y estos falsos pies los va a formar por movimientos o corrientes citoplasmáticas que se proyectan sobre la membrana, haciendo que el citoplasma forme unas prolongaciones y, por ejemplo, ellas cuando sienten por movimientos o por aspersión química los alimentos o los nutrientes que ellos necesitan, ellos se desplazan de manera positiva hacia el sitio. Entonces, hacia eso. Esos pseudopies engloban una sustancia líquida o sólida y la introducen dentro del parásito para alimentarse. Bueno, ¿cuál es el ciclo de vida de este parásito? Todos estos protozoarios van a tener un ciclo de vida con 1, con 2 o con el medio ambiente como una parte de ese ciclo vital, porque vamos a ver que algunos, por ejemplo, Ascaris, necesitan estar los huevos en medio ambiente bajo unas condiciones específicas para poderse fertilizar, porque si no se fertilizó, no hay el huevo fértil que pueda ir a desarrollarse y infectar a más organismos o al mismo organismo, se puede decir, ¿sí? Entonces es obligatorio durante ese ciclo vital eso, por ejemplo, que salgan al exterior, al medio ambiente. Este es muy sencillo de la entamoeba histolítica. Entonces miren, aquí está, vayamos acá arriba donde dice 1 y miramos el quiste maduro, ¿sí? Ojo, por eso no está el trofozoito allá, ya saben por qué. Entonces este quiste maduro va a ser ingerido ¿en qué? En frutas, en verduras, en aguas que tengan una particularidad, que estén contaminadas con materia fecal y que esa materia fecal lleve los quistes. Porque puede ser que esté contaminada con materia fecal, pero esa materia fecal no provenga de una persona que tenga esa parasitosis. Entonces, no es que todas las personas tengan el parásito de la entamoeba, ¿cierto? Esos quistes, al ser ingeridos, entonces, ¿van a dónde? Eso ya lo vieron ustedes. Explíquenme, traten de revisar este. ¿Qué hace el ácido clorhídrico? Va a pasar a intestino delgado, ¿sí? Él ingresa aquí, va a sufrir una ayuda de desenquistarse, se llama así, desenquistarse, y va a llegar hacia el intestino delgado, donde va a formar el trofozoito metacíclico, ¿sí? Va a tener varios núcleos hasta formar 8 trofozoitos nuevos, ¿listo? Los cuales van a madurar y aquí, en esta parte,
cuando pasa al colon, que es este colon ascendente, ¿cierto? Al colon ascendente, ellos pueden empezar a hacer la adhesión a las paredes y causar las lesiones, las úlceras. O sea que uno de los factores de virulencia es la adhesión, ¿sí? La adhesión, la adherencia son las adhesivas son lo más importante. Al adherirse pasa de la mucosa a la submucosa, pero pues no se mide este parásito y puede causar la perforación. O puede pasar sin causar mucha lesión e irse a invadir ¿a qué órgano? Al hígado y formar abscesos hepáticos. ¿Sí? Mi esposo tuvo un absceso hepático por amebas y casi se muere. Fue horrible porque él sudaba profusamente y perdía hasta el conocimiento. O sea, era una fiebre impresionante. Mojaba la cama, la almohada, su ropa de dormir y empezó a colocarse amarillo, ictérico. Los ojos, la espalda de las manos, como pollito. Y entonces ya lo llevamos al médico y lo revisaron en urgencias y le dijeron que era hepatitis B, que lo aísle. Pero pues no, dije, hepatitis B no es, porque la hepatitis B no da esa fiebre, ¿cierto? No da esa fiebre, no, eso es una infección. Entonces ya nos fuimos particular, donde un internista, y él le hizo un golpecito acá, casi se muere mi esposo. Entonces dijo, no, ya, ecografía y hay que hospitalizarlo ya. En la ecografía apareció el absceso. Empezaron inmediatamente a colocarle antibiótico y pues como ya se dieron cuenta que el absceso era ahí, y entonces ya empezaron. Él ha sufrido de donde vive, donde trabaja en Tumaco, el agua potable. Él ha sufrido de amebiasis, sí, y ha tomado tratamientos muy largos con metronidazol, metronidazol a la vena. Estuvo un mes hospitalizado con metronidazol, amikacina y ya no, a la vena. Con eso ya. Le hicieron biopsia de hígado y encontraron amebas. Aún así, pues siguieron con el tratamiento antibacteriano y el antiparasitario. Entonces, cada vez que le dan amebas, uy, eso es terrible porque toca ir al médico y entonces le dan un tratamiento muy fuerte de metronidazol para evitar que vuelva a suceder esto. Entonces, es muy grave esto. Entonces le dijeron, el 50% de los pacientes se mueren, y es peor. Y además, ¿cómo le van a decir eso a un paciente? Además que el diagnóstico, si nos hubiésemos quedado con que era una hepatitis B, aíslelo 40 días, cucharas a él aparte, todo eso aparte, usted señora se va a dormir aparte. No, ¿cómo así? No, eso no. A ver, otro concepto. Pero hay personas que no lo hacen, él estuviera muerto. Él estuviera muerto y entonces, terrible, pues, fue terrible. Miren lo que hacen las amebas. Entonces, puede pasar acá o puede invadir pulmones o puede ir a instalarse a nivel cerebral. Por lo general, dice la literatura que a nivel cerebral se identifica post-mortem. ¿Sí? Porque ¿qué? Lo primero que se empieza a pensar es incluso hasta en otros parásitos, ¿sí? ¿En cuál? Por ejemplo, en los quistes, en los cisticercos, ¿sí? Y es muy difícil dar con el diagnóstico de esto. Y el desarrollo es muy rápido. Entonces la evolución es muy rápida, entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Bueno, este parásito entonces vuelve, los quistes los trofozoitos, vuelven a enquistarse y salen en materia fecal al ambiente para, ellos acá, van nuevamente a multiplicarse y van a dar origen a los quistes maduros en ambiente, donde están esperando pues, a volver a infectar alimentos o aguas, ¿sí? A través de la mala excreta o disposición de los excretas
de esa paciente o de esa persona con este tipo de infecciones y contaminar a otra persona o reinfectar a la misma familia, ¿sí? Entonces aquí está explicado. Quiste histolítica, entonces pasa gracias al ácido gástrico, entonces se debilita la pared del quiste, en el intestino delgado se rompe ese quiste y queda libre el trofozoito metacíclico, ¿sí? Ese trofozoito metacíclico entonces va a dar origen por fisión binaria a 8 nuevos trofozoitos, por eso la multiplicación es muy rápida, imagínense eso en el cerebro porque pasa igualito ahí. Se sitúan en la luz del intestino sobre las glándulas de Lieberkühn, ¿sí? Y se produce la invasión de la mucosa, pasan a la submucosa y pueden haber perforaciones o cualquier clase de complicaciones o van a invadir nuevos órganos. Ellos al invadir mucosa pues van a causar estas lesiones que se conocen como botón de camisa. ¿Listo? Las cuales, gracias a toda su arsenal de factores de virulencia, van a ir haciéndose cada vez más grandes, ¿sí? Y la lesión en algunos pacientes es muy, muy grande. Cuando se realizan las necropsias, pues se puede evidenciar el daño tan grande que causa este parásito. Los trofozoitos se abren paso entre las células por medio de las colagenasas. Ese es un factor de virulencia de este parásito. ¿Eso lo vieron? ¿No? Bueno, pues yo sí le pongo mucho cuidado y el énfasis que nos piden aquí en el programa es eso, que ustedes conozcan cuáles son los factores de virulencia porque se los van a preguntar más adelante, entonces por eso están estas diapositivas. Los colonocitos son inducidos a autolisis, ¿sí? A que se destruyan ellos mismos, pasando de la mucosa a la submucosa. Otros factores de virulencia son estas toxinas que son la hialuronidasa y la gelatinasa, las cuales van a permitir que se propague y se extienda lateralmente la lesión, ¿sí? Que ya no se quede solo como botón de camisa, sino que sea una lesión mucho más amplia. Va a producirse una baja respuesta inflamatoria porque por la destrucción de neutrófilos y el bloqueo de una respuesta quimiotáctica. ¿A qué va a llevar todo esto? A que al final, ¿sí?, se produzca una necrosis. Entonces, cuando ustedes pueden llegar a mirar en las necropsias el colon todo negro, ¿sí?, o en donde están las lesiones, tejidos necrotizados, ¿sí?, pueden presentarse a la invasión total del colon y a la perforación intestinal. Entonces, ¿cuál es la virulencia del parásito? Las proteasas, encargadas de degradar las proteínas, los amiboporos, que son los péptidos que hacen orificios a nivel de toda del colon, las adhesinas, ya les había mencionado, son importantísimas. ¿Eso contra qué juega? Contra la resistencia del hospedero, que es el pH gástrico, pero miren que al inicio el pH gástrico lo toma a favor, el quiste, ¿sí?, porque ese mismo lo utiliza para romper y desenquistarse. Los polimorfonucleares, pero ya vimos que este parásito los destruye. Y tenemos el bloqueo o la destrucción de la lecitina gracias a las hidrolasas pancreáticas o bacterianas y juega un papel muy importante la inmunoglobulina. Entonces, en muchos de estos pacientes se hacen valoraciones de inmunoglobulina sérica para saber cómo está esa inmunoglobulina, porque es importante que ella vaya y actúe en contra de la lectina, que es otra de las que ayuda en la perforación intestinal. Entonces, a veces las personas no tienen caída la inmunoglobulina porque este parásito también actúa en contra de ella. El 77% de los pacientes con un diagnóstico de laboratorio de un coprológico va a ser, se observan quistes y trofozoitos, dentamoeba histolítica. Falso, porque usted va y le pregunta al paciente, ¿tiene esta sintomatología? Y él le dice, no, no tengo nada, ¿sí?
¿Por qué? Porque pueden ser confundidas en el laboratorio porque son idénticas, son similares, son igualitas a la entamoeba dispar. Entonces, ese es el 77%, porque usted dice reporte de laboratorio y eso usted lo manda a salud pública y se fue como entamoeba histolítica. Pero últimamente ya el laboratorio clínico, conocedor de estos últimos estudios científicos, ya no se atreve a decir que se observan quistes y trombozoitos de entamoeba histolítica. ¿Por qué? Porque en el laboratorio no hay forma de que a microscopio podamos diferenciar cuáles. Son igualitas. Entonces, mejor se dice entamoeba dispar. Esta es una entamoeba, pero no es invasiva. Entonces aparece en la materia fecal, pero ella no causa ninguna patología. El 17%, del 10 al 17% sí van a ser los sintomáticos, los pacientes que sí están con la sintomatología y van al laboratorio y con un coprológico seriado aparecen los quistes de este organismo. Y el 6% pues van a ser pacientes que van a llegar a desarrollar hasta el estadio de una forma aguda de la infección. Manifestaciones clínicas, ¿esto lo vieron? Para retirar. ¿Ustedes ya lo vieron? ¿Sí? ¿Lo vieron con la doctora Alice o con la doctora Patti? Lo mencionaron unos y ya con mi clínica y Pues esto está muy resumido como para saber el título, porque esto lo vieron. Ajá. ¿Pero hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, las manifestaciones clínicas, así por encima, porque esto ya es parte de la clínica, ¿sí? Que ven allá. Entonces, la asintomática, pues, que es una forma no invasiva, el reporte del coprológico son quistes que son la fuente de contaminación y puede ser entamoeba dispar. Aquí se los digo. Y aquí les coloqué que es una entamoeba no invasiva. ¿Listo? Para aclararles este 77% de allí. Bueno. La amebiasis intestinal invasiva, ese otro 17%, entonces van a presentar invasión de la pared del colon, ¿sí? Porque allá es donde se va a desarrollar. Acuérdense del dibujito, ¿sí? Por los trofozoitos, que son los que salieron del quiste, ¿se acuerdan que se multiplicaron en 8 cada uno de los que entró? Ya no es 1, sino 8, ¿sí? Y entonces esos son los que van a causar la invasión del colon. Y dependiendo de las defensas inmunológicas del paciente puede progresar a crónica por mucho tiempo, ¿sí? Y están ahí con el dolor, la flatulencia, días con diarrea, días con estreñimiento, que es muy característico. Y el retorcijón, ese es característico, ¿sí? Ese retorcijón sí es típico de esto. O que consumen alimentos como lácteos y las flatulencias, la distensión abdominal, bueno, todo eso ya lo vieron. Entonces, esas sí son, fijo, que son entamoeba histolítica. ¿Listo? Porque en las asintomáticas, si le reportan entamoeba histolítica y no tiene, pero para nada ese retorcijón ni molestias con algún alimento, entonces piensen que es ¿cuál? Entamoeba dispar. El laboratorio no tiene la capacidad de diferenciar. Son igualitas, o sea, uno las ve y es la misma, ¿sí? Pero ustedes, como si tienen la parte de la clínica, entonces ustedes saben, ah, no, esta no es, esta es la dispar, ¿sí? Ustedes son los que... Bueno, y esta invasiva, pues sí va a ser sintomática con toda la sintomatología que ya les hayan hablado en esa parte. La amebiasis crónica o colitis o amebiana no disentérica, todo lo que sea disentérico va a tener dos características muy importantes, que son ¿qué? Moco y sangre. Moco y sangre, ¿sí? El esputo rectal, digamos. Eso, entonces esta, que va a ser la crónica, ¿sí? No va a ser con esa presencia. Entonces van a tener todos los síntomas de colitis, inflamación del colon y dolor con ciertos alimentos. Y el reporte en el coprológico nuevamente va a aparecer el quiste de entamoeba histolítica. Bueno, lo más importante de aquí es esto, que no van a tener moco ni van a tener sangre. ¿Listo? Van a tener el resto de la sintomatología que les haya hablado la médico que está trabajando con ustedes.
Pero a mí lo que me interesa de esta diapositiva es que sepan eso. Como es no disentérica, no moco, no sangre. ¿Listo? El resto de síntomas, todos los que les hayan dicho. Y miren la erosión o las lesiones que se producen a nivel del colon. Bueno, y ahí dice coprológico, van a observar o les van a reportar los quistes, que son estos. Esto, que yo les diga, es entamoeba histolítica, entamoeba dispar, es lo mismo, porque igualitos, son igualitos. O sea, incluso enviándolos a hacer pruebas con reactivos para diferenciarlos, no, son igualitos. Son absolutamente idénticas, no hay forma de... No, es todo, el tamaño, todo es igual. La diferencia está en que usted lo va a detectar. Si no tiene síntomas, es la dispar. Pero nosotros no lo sabemos en laboratorio, pero sí tenemos que reportarse. ¿Sí? Entonces se observan quistes compatibles con entamoeba SP, ya le colocan en algunos laboratorios, entonces usted dice, si tiene síntomas y tiene todo esto, entonces es la entamoeba. Son iguales porque una es patógena y la otra no. No, pues físicamente son iguales, pero como funcionan son diferentes. Y por eso son dos especies diferentes. ¿Listo? Bueno. Amebiasis aguda, colitis amebiana disentérica. Entonces ahí sí hay que moco y sangre. El gran número de evacuaciones, abundantes, blandas, luego un menor volumen. ¿Por qué? Porque la persona ya no tiene que defecar, va a tener mucha necesidad de ir al baño. ¿Pero qué es esa necesidad de ir al baño? Cuéntenme ustedes. El tenesmo. ¿Por qué? Por la inflamación del cuerpo. Está tan inflamado que parece que necesita evacuar y que está inflamadísimo. ¿Sí? Todo el colon. El colon. Y sobre todo pues la parte más lesionada, pues la parte ascendente, ¿no? Flujo, defecaciones mucoides y sanguinolentas, que es el esputo rectal. Número de evacuaciones al día, 6 o más. Pero no son grandes evacuaciones, como por ejemplo cuando hay una infección bacteriana. En este sí se elimina que dicen, no, hasta la torta de la primera comunión, no, en esta no. ¿Qué van a observar o reportarles en el coprológico? Trofozoitos hematófagos, van a estar llenos de sangre porque para eso es que se adhieren al colon y para estar alimentando, ¿sí? Escasos o ausentes leucocitos, desnutrición, prolapso rectal, se puede presentar, ¿sí? Y sin tratamiento evoluciona hasta un estado grave o a las complicaciones. Tercero, colitis amebiana fulminante, ya ese nombre que es ¿no? Amebiasis hiperaguda o gangrenosa, entonces ahí sí ya cuando hacen la microscopía, sí, pues, entonces ahí sí ya la van a ver el ennegrecimiento, el daño, el deterioro, la muerte de tejido. Sintomatología intensa, dolor abdominal, tenesmo, vómito, todo eso que ustedes han visto. Complicaciones cuando hay perforaciones, ¿qué conllevan a qué? Peritonitis, ¿cierto? Ya hay una perforación, los amebomas y esta que es la apendicitis amebiana. Bueno, miren las lesiones que pueden llegar a causar. Amebiasis extraintestinal, entonces cuando puede ir a hígado, pulmón y cerebro, ¿no? Hasta el corazón también en algunas ocasiones. Entonces la hepática, diseminación por sangre. ¿Listo? Hepatomegalia dolorosa con irradiación al hombro del mismo lado, fiebre, sí, eso es todo. Es literal, es literal. ¿No se parece un poco a lo de la tenía? Al de la tenia. No, esta infección es muchísimo más. Pues por la experiencia, sí, familiar que tuvimos, es terrible. Es más frecuente en adultos hombres. La complicación, la ruptura del absceso hacia la pleura, peritoneo,
hacia los bronquios o hacia el pericardio. ¿Listo? Este es como preguntarle yo alguna cosa, ¿cuáles son las infecciones extraintestinales que puede presentar? Y usted señala cuál de todas esas. ¿Listo? Eso, porque no le voy a preguntar síntomas, porque eso le corresponde al médico que está tratando con esto. Absceso cerebral, el 1%, también diseminación hematógena, y se diagnostica lo que les dije, por la mayoría post-mortem, porque es muy difícil, ¿sí?, que rápidamente se pueda llegar al diagnóstico de esto. Pero tienen que ser muy clínicos, o sea, por ejemplo, mi esposo dieron con eso porque estaba trabajando en Tumaco, y entonces allá de una vez lo asocia con el agua, con la potabilidad del agua. Y usted ha sufrido de, o sea, muy bueno ese médico, ha sufrido de problemas de amebas, le ha dolido el estómago en esta y en esta forma, así, sí, y he tomado muchos tratamientos, entonces por eso le salvaron la vida en realidad, porque él estaba ya muy avanzado, muy avanzado. Amebiasis pleuropulmonar en el 10%, consecuencia de la ruptura del absceso hepático con tos, expectoración de material purulento, disnea y fiebre. ¿Por qué se demoran en hacer el diagnóstico si ya vieron esta parte? Y nos dan de una vez por la web. Por la frecuencia. Porque es más común que se enferme de qué el pulmón. Neumonía. ¿De qué? De neumonía, tuberculosis. ¿De qué bacteria? Tuberculosis. Entonces primero empieza así a descartar tuberculosis. Y ahora sí, póngale que usted se vaya a demorar y mande el cultivo y le digan que no es eso. Pues esto sí está muerto. Porque primero uno siempre piensa algo viral o algo bacteriano, ¿sí? Pero ustedes ya no. Ojo, tienen que pensar en las amebas y mirar todo el contexto de dónde viene ese paciente, ¿sí? ¿Qué otros problemas, qué otras comorbilidades han tenido para que no les vaya a pasar eso? ¿Listo? Bueno. Y miren los síntomas generales, pues ya las doctoras les hablarán de eso. Tos, expectoración de material purulento, no, eso da pues para una afección por tuberculosis, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Tiene que mandar exámenes rápidos, por ejemplo, ¿qué? El BK. Y si ya le dijeron que negativo, ¿sí? Y tiene que ser un laboratorio de mucha confianza. Usted dice, no, ese laboratorio siempre dice negativo y a la larga estuvieron positivos. Y sigue usted con esa duda. Tienen que ser laboratorios muy confiables, ¿sí? De una vez cultivo para hongos, porque pueden ser hongos, ¿sí? O sea, tiene que mandar un perfil de exámenes que le descarte rapidito y la historia clínica del paciente, pregúntenle lo que más pueda, porque con preguntar no va a perder nada, ¿sí? Pregúntenle lo que más, los antecedentes personales y familiares para que dé rapidito por dónde es la afección de eso. Y bueno, ya tienen las radiografías y todo esto que los va a enfocar muchísimo más. El laboratorio es un apoyo, pero no, sí, ya no se vayan a fiar tanto del laboratorio o esperar eso. Ellos les van a ayudar a confirmar, pero las ayudas radiológicas son excelentes. ¿Listo? ¿Sí? Desde ADA para descartar de una vez tuberculosis. ¿Listo? Amebiasis cutánea y de mucosas, entonces pueden llegar a presentarse úlceras perianales con fondo húmedo, necrótico, granuloso y olor fétido. Entonces también lo van a confundir con enfermedades como la sífilis, muy porque da allá la sífilis, una terciaria. Entonces, rapidito serología que en una hora le dan el resultado, si es que lo llegó a pensar usted. Pero, historia clínica del paciente, ¿listo? La yardiosis. Claro, esta web histolítica, sí. Ahí creo que abarcamos lo que más, ¿sí? Y el resto como que ya lo vieron en clínica, ¿no? Bueno. Yardiosis, agente etiológico, yardia intestinal. ¿Cómo la van a encontrar también o de pronto se la reporta en laboratorio? Yardia duodenal, ¿sí? Antes, cuando recién terminé la universidad, yardia lamblia le decimos. Pero por el sitio donde se desarrolla la patología, entonces intestinal o duodenal. ¿Listo? Morfología,
tenemos el trofozoito, que es una perita. Si de pronto les coloco el dibujito, ¿a qué corresponde este parásito unicelular? ¿Sí? ¿Qué es? La forma de la perita, con los ojos, ponga viéndolos, ¿sí? Entonces, ya de intestinales o duodenales para que usted señale la respuesta correcta, ¿sí? Puede ser que es la misma. Yo les coloco los dibujos más típicos, no, por ejemplo, no les colocaría este porque pues, no tienen tanta experiencia, pues no corresponde a ustedes. Entonces, esta sí porque es muy importante, ¿no? La morfología, entonces, el trofozoito tiene forma de pera, cavidad de ventosas, acá, tiene flagelos, 4 pares de flagelos, mírenlo, o sea que esta por tener esos flagelos va a ser muy móvil. El coprológico lo observamos en una solución de Lugol que nos permite la observación de estos nucleolos, de los cariosomas dentro del nucleolo, y acá, cuando es el quiste, nos demarca muy bien la pared del quiste, pero también lo montamos en solución salina, al igual que la tricomona vaginalis. ¿Por qué? Porque necesitamos verlo moviéndose. Y por eso la muestra de materia fecal, la de orina, los frotis vaginales se leen rapidísimo en el laboratorio. Porque si lo dejamos pasar más tiempo, 2 horas, ya no se mueve. Y entonces podemos enviar un resultado falso negativo, siendo que el paciente tiene el parámetro. Entonces esos exámenes toca rapiditos, va llegando la muestra de materia fecal, a qué hora la recogió, listo, se montó y el bacteriólogo está revisando, ¿sí? Estos no se ha podido automatizar estos exámenes. Ahí sí hay que confiar en el ojo y en la experiencia del bacteriólogo y en la responsabilidad del laboratorio de que cumplan con ciertas normas, como por ejemplo eso, que se monten rápido para evitar al máximo los falsos y negativos. Bueno, estas ventosas le van a permitir a este parásito unicelular adherirse, ¿sí?, a la mucosa intestinal. Entonces siempre ellos van a tener una forma de adhesión para evitar que el mismo movimiento pues lo saque al exterior. Va a tener un axostilo, que es todo esto central, por eso se lo ven, este es así como lo ven ahí, se lo ven ahí. Del cual salen 4 pares de flagelos, que son estos, con 1, 2, 3 y 4. Y entonces ella siempre se va moviendo. Esta no es tan loca como el... ¿Cómo? Son grandes. Son largos, sí, son grandecitas. Y son largas, a veces se miran bien. No es tan loca que aquí. Bueno, ahí están los 4 flagelos, 4 pares de flagelos, y vamos a tener los núcleos que son lo más representativo. Ah, mire, y acá abajo dice Yardia Lambda, que es el final, pero por ubicación intestinal son duodenales. Y aquí están ¿sí? Forma de quiste. Ah, ves, quiste. Vamos al ciclo de vida. También es muy sencillo, mírenlo. ¿Sí? Tiene que salir al ambiente para que madure el quiste. ¿Y la forma infectiva cuál va a ser? El quiste. También. ¿Sí? ¿Por qué? Por la pared. Listo. Acá en el duodeno, ella madura. ¿Qué va a hacer el quiste cuando ingresa? Entonces ella ingresa, jugo gástrico, destruye o lo ayuda a desenquistarse, sale el trofozoito y ese trofozoito empieza la división por bipartición. De uno se parte en dos, se multiplican todos los componentes y ya salen dos. Y nuevamente tiene que volver a quiste, algunos de ellos, ¿para qué? Para volver a salir en materia fecal y madurarse en el exterior. O sea, en el interior del estómago no se van a madurar. Si hicieran eso, se extingue la llave intestinal. Necesita obligatoriamente el exterior. ¿Qué pasó? Encantado. Entonces,
El ciclo de vida, entonces los trofocitos se ubican en la mucosa intestinal, ¿dónde? En el duodeno. La entamoeba, ¿dónde era? Colon ascendente. Colon ascendente. ¿Listo? Se reproducen por división binaria, en la luz del intestino originan los quistes, estos se eliminan en las heces y permanecen viables en el ambiente por meses. Infectan nuevamente por vía oral, vuelven a romperse, originando 4 trofozoitos, caen en el duodeno y vuelven y empiezan. ¿Listo? 4. Estos parásitos, la entamoeba coli, si les hablaron de estos, vamos a ver rapidito. La yodamoeba busli, bueno, la entamoeba coli, el profe es igualita a la entamoeba histolítica. La diferencia, miren, la diferencia es Que eran que la 4. entamoeba histolítica es bien redondita y esta es un poquitico ovalada, por eso es que toca conocerlos muy bien, ¿sí? La entamoeba histolítica la determinamos que es histolítica porque tiene menos de 4 núcleos y esta, la Tiene coli, 5. va a tener más de 4, hasta 8. Por lo general siempre uno le ve los 8, entonces uno dice, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, coli. ¿Sí? Pero a la otra sí hay que contarle muy bien. Si mira uno, no, ya listo. Entamoeba. SP, porque ya sabemos que el que sabe si es histolítica o dispar es usted, ¿no? La yodamoeba busli. A esta la identificamos por esta inclusión de yodo. Por eso se llama yodamoeba busli. ¿Sí? Entonces, y recuerde que les dije que montábamos con Lugol y con solución salina. Entonces, en Lugol, esta inclusión se mira completamente café. Es casi del mismo tamaño que la entamoeba histolítica, coli, perdón. Pero la diferencia con ellas es que no se observan núcleos, ¿sí? Nucleolos, sino que se mira es la inclusión de ellos. Acá tenemos los Chilomastis mesnilli, ¿sí? Eso uno a veces siempre los encuentra y le reporta, pero vamos a ver cuál es la implicación de estos. No hay ningún problema con estos porque no hay parasitosis siempre y cuando la persona tenga un sistema inmunológico activo. Si es una persona con algún problema inmunológico, ¿sí? Por ejemplo, una persona con alguna enfermedad autoinmune, a ellos sí les puede estar generando la diarrea, el dolor, entonces, sí, entonces este es el parásito que le estamos usando. Pero a otras personas es como las levaduras, ¿sí? La Pentatrichomonas hominis, este es otro parásito, otro protozoario. Miren ese flagelo de larguísimo, o sea que esto se mueve, él va rotando así. Entonces anda moviendo todo los restos de alimenticios de un lado para otro, porque es supremamente ágil. Entonces, esta sí le va a causar ¿qué al paciente en la región anal? Prurito, ¿sí? Escozor, porque es sentir ese movimiento y le va a dar diarrea. Entonces, ¿cómo va a ser esa diarrea de ese paciente? Va a ser pastosa. ¿Listo? No le va a causar. Y algunos pacientes, como les dije, van a pasar asintomáticos. Entonces, todos estos 4 que vemos aquí son protozoarios, ¿leyeron ahí abajo ya? De patogenicidad discutida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mientras el sistema inmunológico esté bien, no causan patología, ¿sí? Sintomatología. No son invasivos. Pero si el sistema inmunológico, por cualquier razón, está debilitado, ahí sí le van a causar. Entonces tiene que ser muy clínico, ojo. Bueno, estos son otros. Endolimax nana, son bien chiquiticas, son mucho más chiquitas y sinceramente en el microscopio, en solución salina se ven de un color verdoso, ¿sí? Y se miran como un coco. Porque ven los 3 huequitos como el coco, la cabeza de un coco, igualitos. Aquí tenemos el Balantidium coli, que estos sí van a causar patología. ¿Qué es lo que tiene este Balantidium coli? Mire acá al fondo. Cilios. ¡Sorpresa! Son cilios.